¿Cómo influye China en esa elección presidencial? Tienes a Sudamérica básicamente controlado y está pegado a Lima. Es un puerto de lo que llaman un doble uso. Varios barcos militares por el calado y de la manera que se diseñó el puerto ese lo pueden hacer y lo pueden usar. El sol Sí. es una moneda bien estable en Latinoamérica. O sea, está, digamos, blindada en medio del caos. La corrupción pública que existe a base de los chinos comprando candidatos. Domingo, esta semana, elecciones en Perú. Después de todo el análisis fantástico que has hecho en esta arena, ¿qué esperas para esta elección? Yo creo que gana Fujimori. Bienvenidos a Coliseo Político. Hoy no hay una batalla de gladiadores. Hoy hay un gladiador aliado que está aquí, en el Coliseo, para analizar un tema que a usted le interesa, que usted ha escuchado, incluso en un episodio de Coliseo Político Veredicto Diario, pero hoy profundizaremos más en ese tema. Y es que cuando hablamos de la influencia de China en América Latina, normalmente pensamos en puertos, inversiones, préstamos o geopolítica. Pero hoy quiero ir a algo más profundo, porque existe un país donde la relación con China no comenzó hace 10 o 20 años atrás, no. Comenzó hace más de un siglo y medio, un país donde la historia de China no solamente está en los contrastes comerciales, sino también en los apellidos, en la cultura, en la gastronomía y en la memoria colectiva de millones de personas de ese país. Y ese país es Perú, un país que verá elecciones en junio 7, elecciones presidenciales, unas elecciones muy controvertidas. Y mientras el mundo observa esas elecciones y el creciente papel de China en la región, surge una pregunta que a mí me parece fascinante. ¿Estamos viendo simplemente una influencia económica o estamos viendo el resultado de una relación histórica, única en América Latina cuando hablamos de China, Perú? Pero hoy acá en esta arena, para ayudarnos a entender cuál es esa relación, nos acompaña Félix Lasarte, abogado estadounidense de origen cubano y analista político, quien conoce este fenómeno y nos ayudará a conectar las piezas de una historia que comienza en el siglo XIX y que hoy sigue influyendo en la política, la economía y el futuro de una de las naciones más importantes del continente americano. Félix, bienvenido a Coliseo Político, bienvenido gladiador, gracias por estar en esta arena. Gracias. Félix, brevemente antes de entrar al tema de Perú, política, para la gente que no ha tenido la oportunidad de saber de ti, ¿quién es Félix? Félix Lasarte. Bueno, soy nacido aquí en Miami, mis padres son de Cuba, soy abogado y hace unos años empecé a representar al presidente Trump en muchas de las obras de bienes raíces que tiene aquí en Miami. Y entonces él me puso en el Comité de Asesoría de Inteligencia de los Estados Unidos. Y estoy trabajando con él en muchos temas con la CIA y los diferentes departamentos de inteligencia de los Estados Unidos. Y he estado ahí radicado los últimos años, he estado ahí en eso. ¿Qué les dije? Un gran gladiador. Y aquí está. Hay elección, lo mencionabas, presidencial en Perú. Perú, en la última década, ha vivido una convulsión política enorme. Han pasado muchos presidentes. Una crisis de estructura de instituciones muy seria, sobre todo la presidencial. Hoy hay dos candidatos. Una con herencia asiática, japonesa, apellido Fujimori, la hija del expresidente Fujimori. Y un señor Sánchez que algunos dicen se identifica muy parecido a lo que es Castillo. Correcto. Que hoy está preso. Correcto. Y abiertamente de una izquierda extrema y radical. ¿Cómo influye China en esa elección presidencial? ¿O qué pasaría, o cómo sería la China en cualquiera de los dos escenarios
que hoy viva Perú, teniendo en cuenta que ya han construido un puerto de magnitudes enormes, los chinos, en Perú? Sí, y terminando con eso, Sánchez fue uno de los políticos que estuvo involucrado en apoyar que ese puerto se fabricara y siempre ha apoyado el puerto ese. Ese puerto ha sido una cosa clave para los chinos porque sí, no solo elimina la necesidad de usar el canal de Panamá y corta Distancia. la distancia y los días que llega el cargo de Latinoamérica a la China por 10 días. Wow. Pero es un puerto de lo que llaman un doble uso. Si uno ve, tiene un calado muy profundo y de la manera que se diseñó el puerto ese, caben para hacer una maniobra que el barco pueda virar completamente, puede caber lo que llaman un aircraft carrier, un portaaviones chino. Estamos hablando de un barco militar, básicamente. Correcto, varios barcos militares por el calado y de la manera que se diseñó el puerto eso, lo pueden hacer y lo pueden usar. Entonces, eso nos da para pensar qué está pasando ahí. Pero con este tipo... Y sobre todo porque quiero brevemente mencionar, tú hablas de cómo los chinos planean su futuro a largo plazo. Sí. Tal vez no lo vemos ahora porque está en la parte económica, pero ellos sí en su plan posiblemente dicen, más adelante esto nos sirve para lo que queremos hacer en este aspecto, si es que hubiera una intención militar en el futuro. Correcto, correcto. Eso se puede usar fácil para poder hacer eso. Y tienes a Sudamérica básicamente controlado y está pegado a Lima. Eso ¿Qué está ni pasaría a 30, 40 mil kilómetros de Lima. En tu opinión, qué pasaría en una presidencia de Fujimori y una presidencia de Sánchez con relación a esa relación China-Perú? Si gana Sánchez o si ganara Fujimori, ¿cuáles serían esos dos escenarios en tu opinión? Bueno, yo creo que hay el gobierno de la China tiene mucha influencia en estas elecciones. Por social media, dándole dinero a los candidatos, la corrupción pública que existe a base de los chinos comprando candidatos. Ellos están tratando de poner mucha influencia. Motivo, Sánchez es una persona que tiene más afinidad al gobierno chino que la misma Fujimori. Y eso no nos podemos olvidar. Quiero también otra cosa que es importante, que yo hablé anteriormente de las instituciones. El padre de Fujimori creó el Banco Central de Perú. Y aunque en Perú ha habido muchos cambios de gobierno y de presidente, la economía de Perú se ha mantenido muy estable. El dinero de ellos, el sol, Sí. es una moneda bien estable en Latinoamérica. O sea, está, digamos, blindada en medio del caos. Claro. ¿Y la razón cuál es? Porque Fujimori creó un banco central en Perú, cuyo banco central los políticos no lo pueden tocar. A la izquierda le fascina pensar en erradicar los bancos centrales. Claro. Por ejemplo, en Colombia, Gustavo Petro, que es el presidente saliente, coqueteó con el deseo de terminar con el Banco de la República, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa independencia. Y lo hemos visto en otros lugares donde yo siempre he pensado que en Ecuador, cuando estaba el Correa, que para mí fue un presidente terrible asociado al criminal Chávez, una de las razones por las que no pudo hacer más daño es porque más que el Banco Central había una dolarización que le prohibía imprimir dinero porque está controlado desde la Reserva Federal de Estados Unidos. Correcto. Pero a los populistas de izquierda extrema les encanta el tema de controlar la moneda porque pues imprimen, manipulan el cambio. Correcto. China manipula su moneda. Correcto, completamente. Ellos tienen una economía que le venden al mundo que internamente los números no cuadran. No cuadra y uno no sabe exactamente lo que está pasando. ¿No? Y entonces es parte del gran misterio que tiene la China. Pero yo creo que Fujimori entra con una agenda proamericana de negocio y creo que quiere crear esas alianzas más cercanas.
Ahora tenemos un gran embajador ahí, Bernie Navarro, americano, de Miami, que está en Perú, en Lima. Y él se llama el Chief Marketing Officer de los Estados Unidos. Él lo que quiere es que vayan muchos negocios americanos a Perú y traer inversiones a Perú, y ambos, que traigan también los peruanos y vengan a poder invertir aquí en Estados Bernie Unidos. Navarro, otro gran gladiador de esta arena, al igual que el secretario de Estado Marco Rubio, Claro, el embajador Kevin Cabrera en Panamá buenísimo, y el embajador León en España, buenísimo. todos grandes aliados de la causa de la libertad. Félix, domingo, esta semana, elecciones en Perú. Después de todo el análisis fantástico que has hecho en esta arena, ¿qué esperas para esta elección? Yo creo que gana Fujimori. Con el favor de Dios van a salir los peruanos a votar. La economía está buena en Perú y creo que van a salir a votar para seguir, ¿no?, a una trayectoria de derecha y no una trayectoria de izquierda. Con el favor de Dios.